Imagina que estamos reunidos en una gran sala con tiempo y calma para recorrer la historia de la física clásica, como si fuera un viaje narrativo que comienza hace siglos y que todavía ilumina nuestra vida diaria. La física, desde su origen, siempre buscó responder preguntas fundamentales. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la luz? ¿Qué es el calor? ¿Por qué caen los cuerpos? ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Qué mantiene a los planetas girando alrededor del Sol? En la antigüedad, estas preguntas eran contestadas más con intuiciones filosóficas que con experimentos sistemáticos. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que los objetos caían porque buscaban su lugar natural en el universo, lo pesado hacia el centro de la Tierra y lo ligero hacia arriba. Durante siglos esa explicación dominó, hasta que con el Renacimiento comenzó a gestarse una visión diferente, una visión que no se conformaba con explicaciones poéticas, sino que buscaba leyes precisas que pudieran medirse y repetirse. Galileo Galilei, nacido en Pisa en el año 1564, fue uno de los primeros en desafiar la visión aristotélica. Se cuenta que desde la torre de Pisa dejó caer esferas de distinto peso para mostrar que ambas llegaban al suelo casi al mismo tiempo, lo cual contradijo la idea de que los cuerpos pesados caen más rápido. Más allá de que el experimento haya ocurrido exactamente como la leyenda lo cuenta o no, lo cierto es que Galileo desarrolló una nueva forma de pensar el movimiento, medir, registrar y comparar con números. Descubrió que en la caída libre, los cuerpos aumentan su velocidad de manera uniforme, y que la distancia recorrida crece con el cuadrado del tiempo. Ese paso fue fundamental porque implicaba que el movimiento podía expresarse con relaciones matemáticas claras, y no solo con palabras. Isaac Newton, nacido en Woolsthorpe en el año 1642, tomó las ideas de Galileo y de Johannes Kepler, quien había descrito las órbitas planetarias, y las sintetizó en un sistema de leyes que hasta hoy conocemos como mecánica newtoniana. Sus tres leyes del movimiento son un verdadero pilar de la física clásica. La primera establece que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta es la famosa ley de la inercia, que explica por qué, cuando estamos en un automóvil, y este frena bruscamente, nuestro cuerpo tiende a seguir en movimiento hacia adelante. La segunda ley, aún más poderosa, nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a su masa multiplicada por la aceleración que adquiere. En palabras, fuerza igual a masa por aceleración. Con esta sencilla relación se puede calcular desde el empuje necesario para lanzar una pelota hasta la potencia de un cohete para salir de la atmósfera. La tercera ley nos recuerda que toda acción tiene una reacción de igual magnitud y opuesta en dirección, lo que se hace evidente cuando inflamos un globo y lo dejamos escapar, viendo cómo el aire sale hacia un lado y el globo se impulsa hacia el lado contrario. Además, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Con una ecuación sencilla, fuerza gravitatoria igual a constante multiplicada por la masa de un cuerpo por la masa de otro dividido por la distancia al cuadrado, explicó tanto la caída de una manzana como la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Este logro fue tan impresionante que muchos de sus contemporáneos lo consideraron casi sobrenatural. Newton había logrado unificar los cielos y la tierra en un mismo marco de leyes. La mecánica clásica se convirtió en el lenguaje para describir cualquier tipo de movimiento. Los ingenieros podían calcular la estructura de un puente, los astrónomos podían predecir eclipses con siglos de anticipación, y los navegantes podían orientarse con precisión en sus viajes. La confianza en este modelo llevó a Pierre-Simon Laplace, en el siglo XVIII, a imaginar un universo completamente determinista. Si existiera un ser, decía, que conociera todas las posiciones y velocidades de todas las partículas en un instante dado, podría predecir el futuro y reconstruir el pasado con total exactitud. Esa visión inspiró tanto admiración como temor, porque sugería que la libertad humana podía ser una ilusión dentro de un cosmos mecánico y perfecto. Pero la física clásica no era solo mecánica. A medida que avanzaba el siglo XIX, otros campos se consolidaron. Uno de ellos fue la termodinámica. En la revolución industrial, las máquinas de vapor transformaron el mundo, y con ellas, surgió la necesidad de entender cómo el calor podía convertirse en trabajo. James Prescott Joule realizó un experimento memorable en el cual un peso que descendía movía unas paletas que agitaban agua en un recipiente cerrado. Tras cierto tiempo, el agua se calentaba. Joule demostró que el trabajo mecánico se convertía en calor,
y que esa conversión seguía una proporción exacta. Así nació la idea de que el calor no era un fluido misterioso, como se pensaba con la teoría del calórico, sino simplemente una forma de energía. De ese modo se formuló la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si una caldera transforma energía química en calor, y este calor mueve un pistón, la suma total de energía antes y después permanece igual. La segunda ley, propuesta por Clausius y Lord Kelvin, introdujo un concepto aún más profundo: la entropía. Esta ley nos dice que en todo proceso natural la entropía del universo aumenta. Esto significa que siempre hay una parte de la energía que se dispersa y que nunca puede recuperarse totalmente en forma de trabajo útil. En términos sencillos, explica por qué no existe una máquina que funcione eternamente sin gastar combustible, el llamado mito del móvil perpetuo. La entropía, además, nos dio la noción de la flecha del tiempo. Sabemos que una taza puede caerse y romperse en pedazos, pero nunca veremos los pedazos reunirse espontáneamente en una taza intacta, porque eso disminuiría la entropía. Mientras tanto, en el terreno de la electricidad y el magnetismo, los descubrimientos se multiplicaban. Michael Faraday, un hombre autodidacta de origen humilde, mostró que un campo magnético variable podía inducir una corriente eléctrica. Su intuición lo llevó a pensar en términos de líneas de fuerza, y aunque no formuló las matemáticas, abrió el camino para que James Clerk Maxwell, en la segunda mitad del siglo XIX, escribiera 4 ecuaciones fundamentales que unificaban electricidad, magnetismo y óptica. Una de las predicciones más extraordinarias de las ecuaciones de Maxwell fue que las ondas electromagnéticas se propagaban a una velocidad finita que coincidía exactamente con la velocidad de la luz. Esto significaba que la luz misma era una onda electromagnética, una vibración de campos eléctricos y magnéticos que viajan por el espacio. La electricidad, a su vez, se volvió un campo práctico gracias a leyes simples como la de Georg Simon Ohm, que relacionaba la corriente con el voltaje y la resistencia. En palabras, corriente igual a voltaje dividido resistencia. Esta sencilla proporción permitió diseñar circuitos eléctricos, y fue la base de la ingeniería eléctrica que encendió las lámparas incandescentes de Thomas Edison y que impulsó la revolución tecnológica de fines del siglo XIX. En paralelo, la óptica seguía generando debates. Isaac Newton había defendido la teoría corpuscular de la luz, mientras que Christian Huygens apoyaba la idea ondulatoria. El experimento de la doble rendija de Thomas Young, realizado en los primeros años del siglo XIX, mostró claramente que la luz se comportaba como onda. Al pasar por 2 rendijas, la luz producía un patrón de franjas claras y oscuras, que solo podía explicarse por interferencia, un fenómeno ondulatorio. Sin embargo, más adelante, al aparecer la teoría cuántica, la luz volvió a mostrar su dualidad, pues se comportaba tanto como onda como partícula, una idea que superaba la física clásica. Con todos estos avances, la física clásica parecía una obra acabada, un edificio perfecto que explicaba el movimiento, el calor, la electricidad, el magnetismo y la luz. Su éxito fue tan grande que el filósofo Auguste Comte, en el siglo XIX, llegó a decir que nunca sabríamos la composición de las estrellas, porque estaban demasiado lejos. Y sin embargo, gracias a la óptica y al análisis espectral, pronto supimos que el Sol contenía hidrógeno, helio y otros elementos. La física clásica había dado las herramientas para conocer lo invisible. No obstante, al llegar el siglo XX, aparecieron grietas en el edificio. El problema de la radiación del cuerpo negro mostraba que la teoría clásica predecía infinitas energías en el ultravioleta, lo que resultaba absurdo. Max Planck, en diciembre de 1900, propuso que la energía se emitía en pequeños paquetes llamados cuantos. Ese fue el inicio de la mecánica cuántica. Poco después, el experimento de Michelson y Morley, realizado en 1887, no logró detectar el éter, lo que puso en duda la física clásica del espacio y el tiempo. Albert Einstein, en el año 1905, formuló la teoría de la relatividad especial, mostrando que el espacio y el tiempo no eran absolutos sino relativos al observador, y que la velocidad de la luz era la misma para todos. Así terminó de cerrarse la era de la física clásica y comenzó la era de la física moderna. Pero lejos de quedar obsoleta, la física clásica se mantuvo como la herramienta fundamental para la vida cotidiana.
Hoy en día, cuando calculamos la fuerza de un ascensor, cuando diseñamos un puente, cuando programamos un motor eléctrico, usamos las leyes de Newton, la ley de la gravitación, la ley de Ohm, las ecuaciones de Maxwell y los principios de la termodinámica. Podemos concluir que la física clásica es un lenguaje universal, un relato que la humanidad escribió durante siglos para entender la naturaleza. Nos enseñó que los fenómenos obedecen leyes matemáticas, que la energía se conserva, que la entropía marca el paso del tiempo, que la luz es una onda electromagnética, que la electricidad fluye obedeciendo reglas claras. Su vigencia no depende de que la relatividad o la cuántica hayan ampliado sus límites, porque en la escala de lo cotidiano, la física clásica sigue siendo tan exacta como siempre. Y así, desde Galileo en la Torre de Pisa, pasando por Newton bajo el manzano, Joule moviendo sus paletas en un vaso de agua, Faraday dibujando líneas de fuerza, Maxwell escribiendo ecuaciones con tiza, hasta Einstein desafiando el espacio y el tiempo, la historia de la física clásica es la historia de un esfuerzo humano colectivo por comprender el universo en términos simples, claros y elegantes. Es un relato de curiosidad, de ingenio y de persistencia. Y aunque ya no sea el último capítulo de la ciencia, sigue siendo el capítulo más sólido sobre el cual se construyó todo lo demás.